Entrevista Venevisión. En Democracia 2024. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Esto es Entrevista Venevisión Democracia 2024. Durante este proceso electoral se han diseñado 16 auditorías, antes, durante y después. Para conocer sobre este tema vamos a conversar con Robinson Rivas, profesor de la Universidad Central de Venezuela y miembro de la Red de Observación de la Asamblea de Educación. En principio quisiéramos saber cómo van las auditorías al sistema automatizado y cuáles son los riesgos que existen. Gracias por la invitación, buenas noches. Bueno, como dijiste, hay una serie importante de auditorías sobre la parte técnica del sistema electoral. Una cosa que hay que aclarar siempre es que estas auditorías se hacen sobre la plataforma tecnológica. Hay otros aspectos del proceso electoral que no competen en el área tecnológica y eso nosotros no los hemos auditado. Con respecto a estas auditorías, hasta este momento se han hecho aproximadamente 13 de todas las auditorías, incluyendo unas que terminaron el fin de semana pasado, que tienen que ver con el software de totalización. Hasta ahora los resultados de las auditorías han sido satisfactorios. En esas auditorías participan auditores de los partidos políticos, es decir, cada organización con fines políticos presenta una serie de auditores, de personal técnico, que revisa eso junto con el personal de las empresas contratistas del CNE, personal del CNE y observadores nacionales e internacionales. Hasta ahora las auditorías han sido adecuadas, hemos podido constatar que la parte del software que se ha visto hasta ahora funciona de manera correcta, faltan algunas auditorías como la de transmisión, la de telecomunicaciones que se harán la semana que viene, a lo largo de esta semana. Y bueno, una vez que se completen eso, pues en los informes de los partidos políticos y de los organismos de observación, pues daremos nuestra opinión al respecto. ¿En qué consiste la auditoría al sistema automatizado de votación? Mira, esa pregunta es interesante porque no es una sola auditoría, son muchas cosas. Imagínate, tú eres un elector, entonces vas el día de las votaciones. Lo primero que haces es que buscarte si estás en el cuaderno de votación. Hay una auditoría que es para cerciorarnos que el registro electoral estuvo bien hecho, que el registro electoral no tiene problemas importantes, que no ha habido modificaciones importantes de las bases de datos de los electores en los últimos cortes que hemos tenido desde los últimos años. Se hace una encuesta de satisfacción para saber si las personas están, digamos, manifiestan que es correcto los datos que están en el registro electoral. Eso se hace y antes. Que los electores corresponden a esa mesa de Exactamente. votación. Por eso te digo, hay una auditoría específica que tiene que ver con los cuadernos de votación. En esa auditoría se verifica eso, los auditores ven que de los 21 millones de venezolanos están repartidos entre el número de mesas, que en este año son 30.026 mesas, y que ningún elector está en más de una mesa. Y cuando se imprimen los cuadernos físicos, que exactamente los cuadernos físicos corresponden a la distribución que hizo el Consejo Nacional Electoral. Eso ya se auditó. Luego la persona pasa a votar, está frente a la máquina, está el captahuella. Pues hay una auditoría que garantiza que las huellas de todos los electores que están en el registro electoral estén correctamente en cada una de las máquinas. Eso ya se hizo, eso se hizo hace un par de semanas. Y eso nos da la garantía que una persona solo puede votar si hace la coincidencia con su huella dactilar. Es decir, que no hay huellas duplicadas, que es falso el mito de que puede haber 1 millón de personas con la misma huella y puedes votar en cualquier parte. Eso se audita y se verifica que no es así. Y cuando la persona finalmente va a votar, cuando los ciudadanos vamos a votar, votamos en una computadora. Esa computadora tiene un software que también es auditado. En el año 2021 hicimos una auditoría muy profunda, muy detallada del software de máquina de votación, un grupo de académicos venezolanos de diversas universidades del país. Y ese es el mismo software que se ha venido usando, siempre se audita, en cada proceso electoral se revisa por los técnicos de los partidos políticos. Y hemos verificado que cumple con no, profesor, lo que tiene que también cumplir. destacar que hay académicos en este proceso. Bueno, sí, cuando dije académicos es porque esa auditoría que se hizo en el año 2021 la hicimos 10 académicos venezolanos de diferentes universidades, de diferentes opiniones personales, tendencia política. Llegamos a un acuerdo unánime de verificar que el software garantiza el secreto del voto, que el voto es seguro, una vez que la persona ha votado no lo pueden cambiar, que el voto es totalmente secreto y que se cuenta de manera adecuada dentro de las máquinas. Entonces, cuando ya usted va a votar, usted vota, usted puede tener esas garantías, que nadie puede saber por quién usted votó, que no se transmite nada, eso es confidencial, la máquina no transmite nada hasta tanto no termine el proceso. Garantizamos también la unicidad del voto, es decir, que solamente pueden votar las personas que están autorizadas a votar en esa mesa, no puede venir alguien de otra mesa o sin huellas a intentar manipular. ¿Y el voto manipular. asistido? Eso es otra consideración.
El voto asistido ya no corresponde a la parte técnica del sistema, sino a la parte procedimental. Es decir, en la parte técnica no podemos saber si hay alguien detrás. Eso le corresponde a los testigos y a los miembros de mesa. De todos modos, hay unas actas que se deben llenar en el caso que una persona requiera asistencia. Quiero aclarar que el voto asistido es un derecho del votante. Una persona con una minusvalía, una persona anciana, una persona analfabeta que requiere un apoyo, tiene derecho a que alguien lo ayude. Lo que es incorrecto es lo que llamamos el voto supervisado, que es cuando alguien pretende estar detrás de las personas y manipular. Pero eso no es parte técnica del sistema. Cuando termina la elección, pasada las 6 de la tarde, cuando se cierre la mesa, lo que está en cada máquina se transmite a los centros de totalización del Consejo Nacional Electoral. Hay una auditoría específica para la infraestructura de telecomunicaciones. Esa se va a hacer la semana que viene. Las que hemos hecho hasta ahora, anteriormente, garantizan que la transmisión es secreta, que no hay un hacker en el camino, que no hay una fibra óptica extraña, que no hay un satélite, que nada de eso. Podemos constatar que no existe nada de eso, sino que es una transmisión segura y única, y que solo las máquinas autorizadas, las 30.026 máquinas auditadas, son las que pueden transmitir información a los centros de totalización. Es decir, con eso también descartamos que pueda haber máquinas que no hayan sido auditadas y que puedan transmitir. Y hay una clave que solo puede manejar el presidente de la mesa. La clave del presidente de la mesa es para activar el sistema, para activar la máquina a las 6 de la mañana, a las 8 de la mañana y para cerrarla cuando corresponda. No es para la transmisión. La transmisión es una tecnología que son certificados digitales que se instalan en cada máquina cuando la máquina se está produciendo. Cuando la máquina se fabrica, se le instala ese certificado y ese certificado se verifica en el centro de totalización. Y entonces solo las máquinas que tienen esos certificados son los que pueden transmitir. Entonces, si tenemos 30.026 máquinas, solo 30.026 máquinas pueden transmitir al centro de totalización. No puede haber máquinas fantasmas o máquinas que no hayan sido auditadas. Ahora, profesor, ¿qué pasa si un elector no le coinciden las huellas con el cuaderno de votación? ¿Cómo se resuelve ese problema? Es una pregunta bien interesante. Supongamos que yo voy a votar y porque tengo el dedo quemado, porque me rompí el dedo, tengo un yeso, o no tengo miembros superiores, hay personas que tienen alguna discapacidad motora, incluso por temas de edad, se va perdiendo la nitidez de la huella. La huella. En esos casos es probable y es estadísticamente posible que la máquina falle, también la máquina puede estar sucia, etc. Si una persona va a votar y no le coincide la huella, el presidente de la mesa puede activar el voto para esa persona una vez. Una vez. No es posible que el presidente de mesa, de manera irregular, diga todo lo que quieran votar, voten, no. Solamente una vez para esa persona. Si hay otra persona luego que están en la misma condición, el presidente de la mesa debe solicitar unas claves, que no las tiene él en el momento y que se asignan de manera automática. Y además tienen que esperar que ocurran una cierta cantidad de votantes válidos para que eso pueda ocurrir. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque usted quisiera tener la clave para que votara una segunda persona, tiene que esperar que por lo menos 8 personas hayan votado de manera correcta, les haya coincidido la huella. Eso nos da una garantía técnica bastante fuerte, estadísticamente muy robusta, de que no es posible que de manera masiva, fraudulenta, se puedan alterar las votaciones. Pero permite que una persona que es válida, que es la persona que los miembros de mesa lo verifican con la cédula y que por alguno de estos pequeños problemas no pudo ser leído, pueda votar. Profesor, tenemos que hacer una pausa. Al regreso seguiremos conversando con el profesor Robinson Rivas, profesor de la Universidad Central de Venezuela y miembro de la Red de Observación de la Asamblea de Educación. Ya venimos, quédense allí. Entrevista Venevisión. En Democracia 2024. Seguimos en entrevista Venevisión Democracia 2024 conversando con el profesor Robinson Rivas, un experto en la materia. Quisiéramos saber sobre la infraestructura tecnológica. Eso nos va a permitir medir los medios de transmisión. ¿Cómo es ese proceso? Fíjate, son dos cosas separadas. Hoy, en la mañana, esta mañana, empezó la auditoría de infraestructura tecnológica. Pero la infraestructura no es la de transmisiones. La infraestructura es los servidores que están en el lado del CNE, que tiene un centro principal y uno de respaldo, donde llegan los datos que transmiten las actas, que transmiten las máquinas de votación. Esa infraestructura consiste en un grupo de servidores donde hay unas bases de datos donde se almacenan los datos. Eso tiene que tener unas medidas de seguridad, unas medidas de respaldo para evitar que se vaya a perder cualquier dato, que se vaya a borrar cualquier dato. ¿Son las telecomunicaciones? No, son los servidores donde se almacenan los datos cuando vienen de las máquinas de votación hacia el CNE.
Esa auditoría de infraestructura de comunicaciones comenzó hoy, justamente, esta mañana, y lo que se verifica ahí es que la infraestructura es adecuada, que el software que se está ejecutando allí está bien, que no hay posibilidades técnicas realistas de que alguien venga a hackear las máquinas, que si alguien se pueda conectar de afuera. Todo eso se revisa durante 3 o 4 días a partir de esta mañana que comenzó. Las transmisiones es otra auditoría. Esa auditoría de transmisión se hace 1 o 2 días antes de la elección y los técnicos de los partidos políticos y los observadores van a la empresa CanTV, revisan las configuraciones de las telecomunicaciones, revisan las que llamamos listas blancas, que, bueno, si te comenté que en el centro de totalización solo pueden recibirse paquetes de 30.026 máquinas, entonces en esta infraestructura, por donde pasan los mensajes, se verifica que solo hay 30.026 códigos válidos que pueden pasar y ni uno más ni uno menos. Eso no quiere decir que se ve el mensaje viene encriptado, es una tecnología de seguridad muy robusta la que se utiliza para estas elecciones, mucho más robusta incluso que la que usamos cotidianamente para otras actividades, incluso para alguna banca en línea. Esta es mucho más robusta porque tiene varias capas de seguridad. De manera que infraestructura son los servidores donde llega la información que se transmite y telecomunicaciones son todos los medios de comunicación que se utilizan, que pueden ser celular, puede ser línea CanTV o puede ser satelital en algunos sitios muy remotos. ¿Qué es la puesta en cero? La puesta a cero se hace 1 o 2 días antes de la elección y van los auditores de los partidos de nuevo y verifican que se borra la base de datos y que en la base de datos no hay ningún voto. Es lo mismo que ocurre el día de las elecciones. Cuando se enciende la máquina, el día de las elecciones, lo primero que se imprime es un acta que indica los votos que están dentro de la máquina. Por supuesto, esa acta tiene que decir que todo está en cero. Es decir, eso es equivalente a ver que la caja está vacía. La puesta a cero es lo mismo, pero en el centro de totalización. El día antes, todos los auditores verifican que eso se puso en cero, eso se le genera un código a la base de datos y ese código de base de datos es verificado el mismo día de la elección para constatar que la base de datos no ha sido alterada. Es decir, que está en cero, hay 0 votos, no hay nada en el sitio. ¿Por qué se tiene que hacer la auditoría puesta a cero? Para evitar alguna suspicacia o a veces en los periodos de prueba de las empresas que hacen el software, de los contratistas del CNE o las mismas gente del CNE haciendo pruebas, o el simulacro, por ejemplo. Cuando se hizo el simulacro, que se hacen pruebas de transmisión, podría quedar algo grabado en la base de datos. Entonces, esa auditoría puesta a cero es bórralo todo y comenzamos la elección desde En cero. Si un elector pulsa por error un candidato que no era de su preferencia, ¿qué pasos debe seguir? Bueno, este año en la interfaz del votante aparece, cuando usted aprieta la cara de un partido político, le aparece el rostro del candidato y le aparece el botón votar y a la mano izquierda aparece un botón de ir hacia atrás. Entonces es muy simple, sin susto, sin miedo, le da el botón de ir hacia atrás y regresa a la imagen del tarjetón. Y sin ningún problema puede escoger cualquiera otro y darle votar. Además, una vez que haga eso, el votante debe verificar que en el comprobante de votación aparezca lo que efectivamente él eligió. Eso se le ha hecho muchas pruebas. Eso se hizo una auditoría del software de configuración hace algo así como 10 días para constatar que eso se aprueba y se aprueba, se aprueba. Escoges uno, lo echas para atrás, lo vuelves a escoger otro, lo vuelves a echar para atrás. Y bueno, todo ha funcionado hasta el momento. Pero es muy sencillo. Le das a la flecha hacia atrás. Te vas hacia atrás. Te vuelve a salir el tarjetón y escoges cualquiera otro de tu preferencia. ¿Cuál es la importancia de la verificación ciudadana? Esa es una gran pregunta. Fíjate, todas estas auditorías las hacen expertos académicos o expertos de los partidos políticos. Pero la ciudadanía tiene todo el derecho a desconfiar de esto. ¿Cuál es la auditoría máxima que hace el ciudadano? Cuando termina el proceso de elecciones se tiene que escoger una cantidad importante de máquinas. En estas elecciones ese porcentaje es casi el 60% de las máquinas. Porque en los centros de una sola máquina esa tiene que ser verificada. Si hay 2, se escoge una. Si hay 3, se escogen 2. Se escogen muchísimas máquinas. Y los ciudadanos pueden constatar, contando las papeletas, que eso coincide con el acta que imprimió la máquina. Te explico cómo es el proceso. Una vez que termina la votación, pasada las 6 de la tarde, no lo pueden hacer antes en ningún momento. Pasada las 6 de la tarde, el presidente de mesa cierra la mesa, se imprime de inmediato el acta de los votos que están dentro de la máquina y ahí es cuando se transmite al centro de totalización del CNE. Con esa acta impresa, de la cual además los testigos de los partidos políticos pueden tener copias, pueden exigir que se impriman varias copias. Con esa acta, todos pueden verificar que lo que está en la caja coincide con las papeletas, con lo que está en el acta. Pero además de eso, una vez terminada la elección, el CNE está en obligación de publicar el resultado acta por acta, mesa por mesa. De hecho, cualquier ciudadano... ¿Y los testigos
Deben tener un acta. Los testigos pueden tener un acta, los testigos de los partidos pueden tener un acta y todos pueden corroborar que, por ejemplo, en mi mesa, lo que estaba en las papeletas coincide con lo que está en el acta. Pero luego de las elecciones, yo puedo verificar en el sitio del CNE, voy a mi estado, municipio, parroquia, centro de votación, mesa, y ahí está publicada el acta electrónica y debe coincidir con mi acta. Hasta ahora esas verificaciones han funcionado y eso, digamos, es la gran auditoría, porque no lo hacen expertos, en los cuales cualquiera tiene el derecho a desconfiar, sino que lo hace el mismo ciudadano. Y la importancia es que además eso refuerza algo que para mí es muy importante en términos ciudadanos, en términos de democracia. La democracia no es solamente votar, es participar. Y esa es una de las formas como el ciudadano participa, quedándose en su centro de votación, contando las papeletas, verificando que el acta es correcta y por supuesto que eso coincide con lo que luego se publica en el CNE. Entonces, si todo eso se hace, es el mismo ciudadano quien hace la auditoría de que el sistema efectivamente está funcionando. ¿Quiénes cuentan los votos y cómo? Y esta pregunta se la hago para que el elector sepa a dónde va su voto. Ok, hay dos conteos de votos. El voto electrónico lo hace la máquina, la computadora cuenta los votos internamente, genera el acta, que es la que se imprime, y eso lo transmite al centro de totalización. Y en el centro de totalización, como su nombre lo indica, se totalizan, se unen todas las actas de todas las máquinas que vengan a nivel nacional y ahí se van sumando. Las que vienen del Zulia, las que vienen de Carabobo, las que vienen de Bolívar, las que vienen de Miranda, se van sumando todas hasta que se completa un porcentaje suficientemente grande que permita dar el resultado de la elección. Ese es el conteo automático que está hecho en el software. Pero en cada centro de votación, en las mesas que se seleccionan de manera aleatoria, una vez que se transmitan y se imprimen las actas, es cuando se selecciona. Entonces, los miembros de mesa, de la mesa que fue seleccionada, junto con los testigos que estén allí, pueden contar las papeletas. Lo hacen los miembros de mesa, van sacando las papeletas, van mostrando la papeleta, todos van verificando manualmente el conteo y eso se hace para constatar que el acta que imprimió la máquina y que ya fue transmitida es correcta. Se cumple el principio un voto, un elector. En general se cumple el principio. Ningún sistema electoral es perfecto, eventualmente puede ocurrir alguna sinvergüenzura por ahí, alguna locura, pero son cosas mínimas. En general, la auditoría de huellas garantiza que las huellas no están duplicadas. Eso se ha verificado muchísimas veces y en cada elección se toma una muestra estadística de huellas y se verifica que las huellas no estén duplicadas, de manera que no haya una persona que con la misma huella pueda votar en muchas partes. Eso se verifica elección tras elección, además es incremental. En cada elección de oficio el CNE va depurando esas huellas. Además, las huellas van mejorando en su calidad, en la medida que las personas sacan pasaportes. 2.5%, entendí que es el error, según información del Consejo Nacional Electoral. Con respecto a las huellas, en el día de poner las huellas, sí, porque las máquinas también, la captahuella se calienta, o sea, hay algún tipo de error. Sin embargo, como les expliqué antes, cuando usted no le coincide la huella por la razón que sea, y usted está autorizado a votar, el presidente de la mesa usa la clave, lo autoriza a votar, eso genera un acta de incidencias. Esa acta de incidencias, y es buena la pregunta para explicar esto, todo eso queda grabado en el sistema y todo eso también se transmite al CNE. Y en fecha posterior a la elección, esta elección es el 28 de julio, pero la última auditoría termina el 5 de agosto. De esa semana, después de la elección, gane quien gane, siempre se hace, el CNE lleva a los testigos de los partidos políticos y se verifican qué incidencias ocurrieron. Eso se hace con dactilógrafos expertos y lo que se ha constatado es que del 99.5% de los fallos de huellas era la persona que iba a votar. ¿Qué quiere decir eso? Que no me leyó mi huella, pero sí era yo. ¿Y cómo se sabe que sí era yo? Porque se coteja la huella que yo puse para votar con la que está en el registro y los dactilógrafos, que son unas personas muy especializadas con muchísimos años de experiencia, es impresionante el trabajo que hacen, verifican y te dicen, mira, esta huella lo que está es así de lado, no era de calidad, y se verifica. Esa auditoría es bastante delicada, bastante detallada, se hace después de la elección y hasta ahora los resultados de esa auditoría indican que efectivamente la posibilidad de manipulación de huellas es mínima en el sistema electoral venezolano. Se nos acabó el tiempo, pero una última pregunta. ¿Está blindado el proceso electoral del 28 de julio? Mira, me pones una responsabilidad muy grande para decir eso. En las auditorías que yo he trabajado durante años, podemos decir que la parte técnica del sistema electoral es muy robusta, es muy confiable, garantiza el secreto de voto y es muy segura. No hemos visto que se pueda hackear. Ahora, tú me hablas de las elecciones. Las elecciones son más que el sistema automatizado. Tiene otros factores, tiene factores logísticos, tiene factores de organización, puede haber, por ejemplo, abusos electorales de otros tipos, llamados a la violencia, cualquier otra cosa que ojalá no ocurra. Y yo no puedo dar fe de esas otras partes. Solo puedo dar fe para ser responsable
que en la parte automatizada del sistema de elecciones, el software de la máquina de votación, las auditorías de cuadernos, las auditorías de huellas, la transmisión y la totalización, tal como lo hemos auditado, dan muchas garantías al venezolano de que su voto es seguro, es confiable, es secreto, eso es muy importante, y que además el ciudadano puede participar en verificar eso, contando las papeletas y luego verificando con lo que se publica. Muchísimas gracias al profesor Robinson Rivas Suárez por acompañarnos. Y a ustedes, amigos, los invitamos a seguirnos esta tarde a las 6 a través de Venevisión Play y en la emisión estelar de Noticias Venevisión. Recuerden participar el 28 de julio. Expresa tu opinión. Tu voto cuenta. Entrevista Venevisión. En Democracia 2024.